Hermanos, Dios puso en la iglesia, Dios dio dones a los hombres y dio pastores a la congregación, a la iglesia. Por eso Dios no dejó desprovista a la iglesia del Señor. No es que dijo, bueno, reúnanse y arréglensela como puedan. Dios ya Él es el que está preparando a su iglesia para presentársela Él mismo. O sea, es Cristo mismo que Él está preparando a la novia para presentársela Él mismo. Ahora, si esto es del Señor, y surge por ahí esta pregunta, ¿por qué el Señor no envió ángeles para ministrar a la iglesia? ¿No? Que están a disposición de Él, que trabajan para Él también, que son creados por el Señor. Pero a Dios le plació, y dice su palabra, que Él es el que da a la iglesia pastores, maestros, obispos, ancianos, como dice la Escritura, para que estén guiando a la iglesia y para que estén pastoreando a la congregación. Y esto es un misterio, porque lo deposita, como recién yo citaba en la oración un texto de la Escritura, lo deposita en vasos de barro, que somos nosotros, gente imperfecta, con debilidades, mortificando todos los días el pecado, pero deposita un mensaje tan precioso de la palabra de Dios, lo deposita sobre hombres que tienen dones. Vamos a ir a ver ahí Hebreos rápidamente, Hebreos capítulo 13, Hebreos 13. Y realmente anhelo, hermanos, que esto nos lleve a comprender no solamente la tarea pastoral que un siervo del Señor tiene que ejercer sobre la congregación, sino los deberes que la congregación, los hermanos tienen que tener para con sus siervos. Y estas son las dos cosas que hoy vamos a ver, para que podamos comprender esto. Si comprendemos esto, vamos a ser muy bendecidos. Vamos a ser muy bendecidos. Y creo que todos queremos ser bendecidos. Queremos ver la iglesia que vaya creciendo en unidad, en amor, en el conocimiento de su palabra. Vamos a leer Hebreos 13, el versículo 7, 17 y 24. Yo lo voy a leer en la Reina Valera y también en la versión de las Américas, que es muy lindo el texto este. Dice el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en la Biblia de las Américas dice la palabra de Dios, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, o una traducción es, o fin de su vida, imitad su fe. Esto nos está hablando claramente que son siervos del Señor, pero que habían estado en la iglesia. Y dicen, miren, acuérdense de lo que ellos, estos pastores, hicieron. Miren, sigan su ejemplo, miren el fin de su vida e imiten su fe. Eso dice el versículo 7 de Hebreos. Ahora, el versículo 17, vamos un poquito más adelante. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La Biblia de las Américas dice, obedeced a vuestros pastores, o guías, dice también, y sujetaos a ellos, porque ellos velan, y ellos, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Ahora ahí está hablando de pastores que Dios había puesto en la iglesia, pero que estaban con ellos. No solamente les recordaba a los que ya habían partido, sino ahora los que estaban con ellos en la iglesia. Y el versículo 24 de Hebreos 13, y acá hay un saludo, ¿no? Dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Y en la Biblia de las Américas dice, saludad a todos vuestros pastores, y la traducción es guías, y a todos los santos, los de Italia os saludan. Hermanos, y uno dice, ¿qué nos puede hablar una salutación en la palabra de Dios? El versículo 24 es una salutación. Bueno,
todo lo que está en la Escritura, versículo por versículo, palabra por palabra, es inspirado por Dios y es palabra de Dios. Nada podemos decir, esto lo voy a desechar, no me edifica. No, aún esta salutación nos dice que había pastores, tenía el autor de Hebreos un saludo hacia esos pastores. ¿Quién fue el autor de la carta de Hebreos? ¿Alguien sabe? Ninguno de los teólogos. Yo sí sé quién fue, como dice Josías. Dios mismo que inspiró su palabra es el autor. Es el autor de esta carta de Hebreos. Por eso ya tenemos ahí el autor. Y entonces acá hay básicamente tres cosas que podemos aprender. Tres cosas que podemos sacar en cuenta de estos textos. Primero, la autoridad con la que Jesucristo ha investido a los pastores sobre la iglesia. Hermanos, sé que esta palabra autoridad a veces es muy difícil en este tiempo de poder relacionarla con lo que dice la palabra de Dios. Si yo les digo, los pastores están para ejercer autoridad sobre la iglesia, y a veces se nos viene a la mente hechos pasados, experiencias en iglesias pasadas, que por ahí nos han dicho, yo soy acá el siervo del Señor y vos hacés lo que yo te ordeno. O sea, yo soy el que está encargado en esta iglesia y si no te gusta, te vas de este lugar. Y a veces esas cosas fueron hirientes porque aún reconociendo de que Dios pone una autoridad en la iglesia, pero a veces hay razones para por ahí a veces estar medio mal y medio enemistados con esa palabra de autoridad porque sufrimos una experiencia mala, fea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la palabra de Dios y ver que la palabra de Dios habla de que Dios puso pastores, que Dios les dio autoridad, pero que siempre esa autoridad está bajo el gobierno, bajo la autoridad de Cristo. Que esos pastores también son parte del cuerpo de Cristo, que Dios da a la iglesia pastores y que ellos están bajo Cristo y que ellos solamente tienen que hacer todo lo que Dios les dice que tienen que hacer. Que tienen que ejercer esa autoridad siempre en el marco legislativo del amor de Cristo y hacerlo como Cristo dice en su palabra. Entonces, cuando hay una distorsión de estas cosas, nosotros tenemos una mala enseñanza. Es lo mismo que liderazgo o líder, ser líder de una iglesia. Y hemos tenido experiencias pasadas donde vimos el ejemplo a veces de líderes, y aún hoy lamentablemente se ve en varios lados, que ejercen una autoridad dominante, tratando de estar poniendo bajo sometimiento las conciencias de los miembros. Y eso, hermanos, no es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros debemos estar guiados por el Señor. Nuestra mente tiene que ser cautivada por Dios. Dios es el Señor, Dios es el dueño de nuestras conciencias. Y Dios mismo es el que en nosotros, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, los pastores o líderes, ancianos, obispos, somos empleados del Señor. Nosotros no podemos hacer lo que queremos. Nos tenemos que sujetar a lo que dice la palabra de Dios para conocer la voluntad del Señor. Pero en esto hay que tener una de las cosas de estos 3 puntos básicos, tener en cuenta estas cosas. Que Dios sí puso hombres, puso autoridad sobre la iglesia, o sea, pastores sobre la iglesia y que le dio la autoridad. Jesucristo es el que le ha dado la autoridad. Entonces, vamos a ver ahí 1 Timoteo 5:17, que habla acerca de este gobierno. Pero como les dije, este término no es tiranía, legalismo, autoritarismo. No es esta autoridad que se refiere la palabra de Dios cuando hablamos de la autoridad pastoral. Entonces hay que quitarnos ese temor, pedirle al Señor que nos enseñe a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de los pastores que Él puso para trabajar en la iglesia y que les dio esta autoridad delegada. Es una autoridad
delegada. Por eso, hermanos, nosotros no es que vinimos acá y decimos, a partir de tal fecha somos los pastores de esta iglesia y ustedes dicen todos sí, amén. No. O sea, tiene que haber un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo, un testimonio público de nuestra vida personal y un testimonio público de nuestra vida familiar, de que nosotros estamos glorificando a Dios. En la serie que está grabada, que están los videos de cuando vimos los requisitos para el oficio pastoral, sería bueno que aquellos que tienen internet o por ahí quieren conseguir los audios para poder verlos nuevamente, porque nos sirve mucho eso. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor. Dice la Biblia de las Américas, ordena también, a ver si estoy, sí, 5:17, perdón. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, Dios, los ministros, los pastores, no fueron llamados a implantar sus opiniones personales. Fueron llamados a estar predicando la palabra de Dios. Puedo tener una opinión personal, pero es mi opinión. Pero yo tengo que estar seguro de lo que yo estoy diciendo, de lo que yo les quiero comunicar, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, siempre tenemos que ver esto y resaltar esto. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si yo opino algo, tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, los pastores fueron llamados a estar traspasando lo que Dios dice para la iglesia. Traspasando lo que Dios ya dijo para la iglesia y cuál es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Y velar. Entonces, este es un deber que nosotros tenemos para la iglesia. Y también es una necesidad y es un deber que la iglesia tiene que reconocer que Dios ha dado a la iglesia pastores, que Dios les ha dado autoridad para que puedan comunicar esas verdades y para que esas verdades, cada uno de ustedes, nosotros también, nos sujetemos a esas verdades que dice la palabra del Señor. Porque acá hay un trabajo que el Señor ha puesto en la iglesia en relación a los pastores y a la iglesia, los dos. Primera de Tesalonicenses 5, vamos a ver otro texto. Primera de Tesalonicenses 5 del 12 al 13. Yo lo leo en la versión de las Américas. Y acá Pablo habla de los que nos presiden en el Señor. ¿Lo tienen ahí? 5 del 12 al 13 dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Hermanos, Pablo habla acá de los que trabajan y nos presiden en el Señor. Y usa la palabra que gobiernan. Aún hoy nosotros tenemos la imagen de un gobierno, de autoridades, inclusive de presidentes que ejercen con tiranía su voluntad. Y a veces queremos... lamentablemente llevamos eso dentro de la iglesia. Entonces cuando decimos Dios puso pastores, Él les ha dado autoridad para trabajar en la iglesia, están para que gobiernen sobre la iglesia, enseguida nos viene a decir, uy, la tiranía, uy, el legalismo, uy, nos empiezan a poner normas y nos empiezan a encerrar por todos lados. Y lamentablemente, hermanos, eso es lo que tal vez es una realidad que se vive afuera, tal vez, de la iglesia local, que es un gobierno humano que ejerce su gobierno, presidentes o reyes que lo ejercen de una forma que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no son de Dios. No digo todos, ¿no? Pero
la mayoría de los que hoy conocemos, inclusive hoy nuestro gobierno, aunque Dios nos dice que debemos orar por los gobernantes, por los presidentes, debemos orar por ellos también, y es un deber de la iglesia, vemos que no son guiados por el Señor, porque no tienen a Dios, y son guiados por sus propios pensamientos, sus ambiciones, y ejercen un gobierno presionando a la sociedad y presionando a la gente. Y nosotros a veces creemos que eso mismo a veces pasa dentro de la iglesia, que quieren hacerme lo mismo. Y lamentablemente, hermanos, a veces sí pasa eso. A veces hay hombres que se ponen adelante de una congregación queriendo ejercer un gobierno tiránico. Y lamentablemente no puedo decir que no lo hay, porque lo hay, pero no es lo que Dios dice en su palabra. No es lo que Dios nos está diciendo cómo debe ser un siervo del Señor, cómo debe ser el trabajo del pastor dentro de esa comunidad de gracia y de verdad. Pastores que el Señor ha injertado, están con ellos, están trabajando con los hermanos, que no son mayores, aunque tienen esta autoridad delegada por el Señor, aunque tienen que velar, tienen un trabajo extra, somos iguales dentro del cuerpo del Señor, sabiendo que Cristo es la cabeza. Él es la cabeza. Por eso ahí Pablo les está diciendo, y que los tengáis en muy alta estima con amor. ¿Por qué pone el amor también? Porque para tener a un hermano o a un siervo del Señor en alta estima, no tenemos que quitar el amor. Porque recordemos que Dios pone a trabajar en su iglesia personas que son imperfectas, que van a tener que amarnos con las imperfecciones y a veces con los errores. Pero gloria al Señor que nos pone dentro de una familia de la fe en el cual el Señor nos manda una y otra vez a que tenemos que amarnos, a que tenemos que ser pacientes, a que tenemos que orar. Pero gracias al Señor que Él pone sus siervos para que estén llevando su palabra, ¿no? Y es algo que los pastores, los siervos del Señor, lo tienen que llevar adelante de una forma eficaz, efectiva, no pensando que Dios nos da esta autoridad como un fin en sí misma, sino más bien un medio para llevar a cabo eficazmente la labor que nos fue encomendada como siervos del Señor. Ahora vamos a ver la segunda parte. La primera parte, entonces, reconocer que Dios da autoridad, pone una autoridad sobre su iglesia. Recordemos que el jefe, el patrón es Cristo, la cabeza es Cristo. Y Dios pone hombres para que estén predicando la palabra, enseñando, velando, orando. Y eso lo da Dios a la iglesia. Son los pastores, los ancianos, diáconos, pastores, obispos o ancianos se encierra toda una misma categoría, ¿no? A algunos les gusta decir, este es el pastor de esta congregación, otros tal vez dicen, este es el anciano, pero a veces como se relaciona con un término de anciano viejito, no les gusta a muchos, ¿no? Y obispo, fíjense cómo hemos interpretado las palabras, y obispo nos hace pensar, es de la Iglesia Católica Romana. No, pero son términos que dice la palabra del Señor, porque tienen un significado, y es importante que los conozcamos. Pero nosotros los conocemos o los llamamos pastores, ¿no? Entonces, para que podamos interpretarlo bien. El segundo punto es la labor de los pastores a favor de la iglesia. La labor de los pastores a favor de la iglesia. Y en este texto de Hebreos 13 se nos provee algo detallado de la labor del pastor. Sino más bien el autor nos resume un sentido general, ¿no? Diciendo que los pastores velan, dice, el versículo 17, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Hermanos, hay un término que también se ha introducido en mucho del ambiente de las iglesias evangélicas. Es
yo no sigo a hombres. Y entonces ahí podemos decir, sí, está bien, no seguís a hombres, pero ¿qué tanto peso tienes eso que estás declarando? Porque si Dios puso en la iglesia hombres para que pastoreen la iglesia, entonces Dios nos lleva a que sí nos tenemos que sujetar a hombres calificados para esa tarea. Pero con esa condición de que yo no sigo a hombres, tal vez estoy expresando un sentido de rebelión, un sentido de que yo en realidad no quiero saber nada con lo que Dios dice en la palabra, por eso no me sujeto ni a hombres ni a nada. Entonces, tener en cuenta que Dios puso hombres. Hermanos, nosotros enseñamos, predicamos y nos ven, nos tocan, somos de carne y hueso, no traspasan el dedo a través nuestro. Tenemos hambre, tenemos sueño, hacemos todo lo mismo que hacen ustedes. Y Dios puso hombres en la iglesia. Y esto es necesario comprenderlo, que es, digamos, el primer punto. Pero, lo que está hablando también acá, dice, ¿qué es la tarea que hacen los pastores? ¿Qué es lo que hacen los pastores? Bueno, además de hacer muchas cosas, de estar preocupándose por lo que la iglesia necesita, los temas que podemos predicar, las enseñanzas que se pueden dar, el estar orando, el estar visitando, el estar preocupándonos por la iglesia que es de Cristo. Además de eso, dice ahí en el versículo 17, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Y el versículo 7, ahí está, es, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Una de las tareas que primariamente los pastores deben hacer es instruir a la iglesia del Señor. Los domingos nosotros predicamos acá la palabra del Señor, ¿pero eso es suficiente? No, no es suficiente. Necesitamos la instrucción diaria. Necesitamos que escuchemos la palabra del Señor, que escuchen la palabra del Señor. Por eso el aliento siempre de que puedan volver a escuchar un mensaje. Por eso es agarrar y decir, bueno, vengan el miércoles a la reunión de oración, que vamos a orar, vamos a estar orando, compartiendo las necesidades de la iglesia y de otros hermanos afuera. Diciéndole los jueves, escuchen el programa de radio, que ahí hay instrucción, ahí se está enseñando la palabra del Señor y eso les ayuda para crecer en santificación. Hermanos, recordemos que igual de nosotros, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de crecer individualmente en la fe que el Señor lo ha puesto. No podemos obviar esa responsabilidad. Por eso no es necesariamente recibir el domingo, miércoles o jueves, o viernes en la reunión de hombres, o martes cuando se juntan las hermanas. Todos nosotros somos responsables de crecer en nuestra santificación diariamente. Cuando nos presentemos delante del Señor, no le vamos a decir, no, Señor, lo que pasa es que me pusiste en una iglesia que teníamos una vez a la semana reunión. No, solamente me hablaban desde el púlpito la palabra del Señor y con eso no me alcanza. No va a ser una excusa. Dios, cada uno de nosotros, Dios en la santificación trabaja individualmente, pero por la gracia y el amor y el afecto y lo que significa Cristo para la iglesia, la ama tanto que dio la iglesia, que dio hombres con dones, que dio un cuerpo para que nosotros podamos crecer en santificación. Y Él nos ayuda. Hermanos, tenemos muchísima ayuda del Señor. ¿Cuál es la traba que tenemos? Y entonces a lo que quiero apuntar es a la labor que tienen los pastores, primariamente instruyéndolos con fidelidad. Dice que ellos velan, el versículo 17, por nuestras almas, nos advierten el peligro. Hermanos, los pastores son como los atalayas. Los atalayas en el Antiguo Testamento podemos ver que en cada ciudad había atalayas en las murallas, las murallas que protegían la ciudad.
Y la gente descansaba, dormía una siesta o dormía a la noche, y los atalayas velaban todo el tiempo, vigilantes, y iban de un lado a otro mirando. ¿Qué pasa cuando venía el peligro? ¿Qué tenían que hacer los atalayas? Tenían que agarrar y tenían que avisar que venía el peligro. Ahora imagínense estar en aquella época y estando nosotros ahí. Nos acostamos a dormir una siesta, estamos recansados, decimos, bueno, la ciudad tiene muros, hay atalayas vigilando, y de golpe sentimos la voz de una atalaya. ¡Peligro, peligro, afuera todos! Y me levanto y digo, pero ¿por qué no te callás? Estoy durmiendo la siesta. Gritá a partir de las 6 de la tarde, 5, cuando me levante. Sería algo ilógico, porque él está avisando el peligro, que vienen a atacar la ciudad, que vienen a destruir y que vienen a matar. Entonces, hermanos, los pastores son atalayas que gritan el peligro cuando hay un peligro, cuando hay algo que tal vez ven mal dentro del cuerpo de Cristo y avisan. No es que sean molestos, sino que tienen la necesidad de estar velando y cuando ven el peligro, avisar. Hermanos, por falta de pastores atalayas en este tiempo, hoy muchas iglesias están hundidas en la falsa doctrina, están hundidas en un error terrible y están hundidas ya en algunos casos en una desviación completa de la palabra de Dios. Y muchos se han perdido por no haber pastores que griten, cuidado, cuidado con esto que viene, cuidado con esta falsa enseñanza, cuidado que esto que está viniendo, que viene sobre la iglesia a atacar y a querer desviarnos de la verdad de Cristo. Entonces, hermanos, los pastores son atalayas. El deber es la instrucción a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, pero su deber también es avisar el peligro. Dice Hechos 20, 28. Vamos a buscarlo ahí. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y ahí esa palabra también es episcopos, supervisores, atalayas podríamos incluirlo también. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, supervisar la obra de la iglesia. Esto es lo que Pablo viene diciendo ahí en los versículos 25, 27 de Hechos 20. Estar mirando, estar cuidando, ese es el deber primario de los pastores. Llevarlos al Evangelio y persuadirlos en la obediencia. Persuadirlos en la obediencia. ¿Recuerdan que en Hechos 6, cuando necesitan levantar personas que se ocupen de las viudas, ahí dicen los apóstoles que era necesario que se encarguen otros de esta tarea porque ellos se tenían que encargar de la oración y de enseñar. Era necesario. Hermanos, yo creo que una iglesia que se fortalezca en la palabra del Señor, que sea bendecida, tiene que tener siervos del Señor que estudien su palabra diariamente. No solamente eso, que tengan un conocimiento intelectual, que estén en la presencia de Dios. Porque si solamente exponemos de este lugar cosas, sabiduría, que estudié esto y estudio todos los tomos de Hebreos, todos los comentarios y solo expongo sabiduría, pero yo no tengo esa intimidad con el Señor, esa relación con el Señor. ¿Qué es lo que Dios me habla en su palabra, en esto que estoy leyendo? Hermanos, no estamos haciendo la tarea completamente, solo van a recibir instrucción. Por eso es necesaria la enseñanza, es necesaria la instrucción, es necesario estudiar la palabra del Señor, pero es tarea también de estar pasando tiempo en la intimidad con el Señor. Vamos a ver ahí en 2 Timoteo 2:15. 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6.
Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El versículo 11 dice, esto manda y enseña. El versículo 13 dice, recordemos que es Pablo dando instrucción a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. El versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Segunda de Timoteo 2:15. Otro pasaje. Fíjense que esta es la tarea, estamos viendo la labor que tienen que hacer los pastores en la iglesia. ¿Para qué están los pastores en esta comunidad? Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, obrero es usar bien, dice la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 4:1. Ahí nomás, cerquita, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, cuando un siervo del Señor hace estas cosas, no es que está haciendo esto porque se le da la gana, está haciendo esto porque su jefe le dice que haga estas cosas. Porque su jefe le está diciendo, mira lo que tenés que hacer, predicar la palabra, estar a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. No con todo lo que vos crees que vos sabés, sino lo que dice la palabra del Señor. Pero lo tenés que hacer. Y hermanos, esto es lo que necesita la iglesia. Y saben que este mensaje no es popular en la iglesia hoy. Cuando nosotros vemos que hay una necesidad de estar hablando la palabra del Señor, cuando vemos que hay una necesidad de estar corrigiendo, de estar animando, de estar disciplinando, vemos qué es lo que nos dice el Señor. Y hermanos, por estas cosas, por eso las iglesias se han desviado a un evangelio fácil. Quitemos todas estas cosas. A la gente no le gusta que le hables del pecado. A la gente no les gusta que hables acerca de la ira de Dios. A la gente no les gusta que le estés diciendo que Dios está irado contra el impío todos los días. No les gusta. Hablemos del amor de Dios, que Dios ama a todo el mundo, que Dios abraza a todo el mundo y que somos felices y alegres con Él. Sí, hermanos, hay que hablar de eso porque es la verdad de lo que dice la palabra de Dios, pero también es la verdad de lo que dice la palabra de Dios, que el hombre sin Cristo está perdido y que su enemigo es Dios mismo. Necesita la salvación, necesita un Salvador urgentemente. Y la iglesia necesita ser avisada de lo que está ocurriendo. La iglesia necesita a los pastores para que trabajen, para que estén avisando, para que sean atalayas y para que puedan instruir y corregir en el tiempo que sea necesario. Por eso, hermanos, cuando predicamos esto, no vamos a tener muchas invitaciones a predicar a muchos lados. No vamos a tener en el Facebook muchos me gusta. No, pero sí estamos seguros de que estamos haciendo lo que Dios nos dice. De que Dios sí está, a Él sí le gusta, por decir así, ¿no? Lo que dice su palabra, porque es mismo Él hablando. Y nosotros simplemente estamos llevando lo que Él está diciendo. Hermanos, es importante. Dice el versículo 3, ahí de 2 de Timoteo 4. Porque vendrá tiempo cuando no, lo leo en las Américas,
porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conformes a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. El versículo 5 dice, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. La labor del pastor es decir lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay gente que quiere que le hablen lo que les gusta? Le pica el oído, me gusta que me hablen. Me gusta andar en pecado, pero quiero ir a la iglesia y que me hablen que yo soy bueno, y les gusta ese mensaje y lo adorna. Y es más, quiero tener muchas propiedades, quiero tener mucho dinero. Y entonces ahí se empiezan a formar congregaciones que dicen, a ver, ¿qué le gusta a este cliente? ¿Le gusta que le hablemos de prosperidad? Hablemosle. ¿Y a este qué le gusta? Del amor, hablemos del amor. Y hermanos, comienza una distorsión del evangelio, pero ya lo dice la palabra, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Hermanos, yo estaba en esa condición. Cuando escuchaba a un predicador, yo una vez le comentaba a mi mamá, antes yo escuchaba a Henry Tolopilo, a MacArthur, y no me gustaba nada de lo que decía. Decían, estos están en contra del evangelio, estos son, pero ¿quién se creen que son, que dicen todas estas cosas? Cuando el Señor abre la mente, cuando el Señor nos lleva su palabra, creo que si me encuentro con Tolopilo o MacArthur, le voy a tener que pedir perdón, porque hablé muy mal de ellos. Y hermanos, es una necesidad saber que necesitamos la sana escritura. Y hay un montón de ejemplos, ¿sí? Basta con prender el televisor y ver lo que el canal Enlace ofrece a veces, su mercancía, ¿no? Como dice el pastor, su podrida mercancía. Y no es el evangelio del Señor. Esto es triste, hermanos, porque dice que el versículo 4, se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Hermanos, debemos saber que no existen tampoco. Primero tenemos que saber que tenemos una bendición de poder escuchar mensajes bíblicos centrados en Dios y no en el hombre. Centrados en Cristo. Y nosotros nos esforzamos por esta tarea. Por eso es necesario orar. Oren por sus pastores, oren por sus ministros. Oren por aquellos que escuchamos mensajes de afuera. En la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, la iglesia bautista internacional en Dominicana, como dijimos, el ministerio de gracia a vosotros. Vimos videos del hermano Paul, y hay tantos que el Señor nos ha abierto el entendimiento a las Escrituras. Siempre tenemos que terminar en la palabra del Señor. Hermanos, una de las cosas que dice Hebreos 13:7 es que Dios dio a la iglesia, que Dios dio pastores para que podamos imitar su fe. Y hermanos, no existen pastores perfectos. 2 Corintios 4:7 habla el texto de que Dios dice, puso ese tesoro el Señor en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso el Señor deposita esta palabra sobre estos hombres que son vasos de barro, frágiles. Pero la excelencia no tiene que ser del hombre, tiene que ser de Dios. La gloria ustedes la tienen que dar a Dios y no a los hombres. Y es fácil idolatrar o mitificar a un hombre, aún dentro de que nosotros leemos muy buenos autores que recomendamos, que son bíblicos y han pasado y han dejado un testimonio de fe. Pero ahora, ¿qué pasa si yo digo, ay, me gustaría tener un pastor como Jonathan Edwards? Un pastor como Spurgeon. Si yo tuviera acá predicando un pastor como John Owen, me sujetaría de muy buena gana. Hasta yo lo pienso, O sea, me sujetaría de muy buena gana. Pero hermanos,
tenemos que ser realistas a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué de los pastores que hoy el Señor pone en la congregación? Es a ellos en el cual debemos sujetarnos, debemos escucharles, porque velan, porque oran, porque están teniendo temor del Señor, sabiendo que están trabajando para alguien que el dueño es el dueño de todo el universo. Es el dueño de todo lo que existe, de todo lo creado. Él es el dueño de la iglesia. Hermanos, yo realmente hoy oraba y decía, Señor, que preferiría, gracias por el don que has puesto, gracias por la tarea que tengo que hacer, pero es tan difícil pensar que añado mayor condenación si les predico otra cosa, que añado aún mayor condenación si vengo y les hablo una cosa que no está conforme a las Escrituras. Preferiría que me eche, que me golpee un patrón del mundo antes que tener que encontrarme con Dios y que me diga, ¿qué hiciste? ¿Qué hablaste? Hermanos, Él es el dueño. Nosotros somos empleados de Cristo, de Cristo y de la iglesia que el Señor ha dado. Y quiero decir este término empleados, no para que digan ustedes, bueno, barré, ahora hace todo esto, sino reconociendo quién es el jefe, que es el Señor. Hermanos, hay una gran responsabilidad en la enseñanza. Tercero, primero vimos cómo Dios da la autoridad en la iglesia a los pastores, una autoridad delegada para que trabajen para hacer la voluntad del Señor. Segundo, vimos cómo la labor de los pastores a favor de la iglesia. Y tercero y último, las responsabilidades de los miembros de la iglesia para con los pastores. Y este es el punto más difícil para tocar, porque vamos a hablar de lo que la iglesia tiene que hacer para con sus ministros. Hay un pasaje ahí que lo vamos a estar buscando. Bueno, estábamos leyendo Segunda de Timoteo, ¿no es cierto? Pero vamos a ir a Hebreos, de vuelta, que es el pasaje principal, Hebreos 13, 17. Sí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, esta palabra, obedeced a vuestros pastores, a veces alguno piensa, muchos predican esto, aún nosotros predicamos esto para tomar una ventaja sobre la iglesia. Y no es así. Primero, tenemos que hablar esto porque es lo que dice la palabra del Señor. Si está acá, lo tenemos que hablar, lo tenemos que exponer. Y segundo, porque también es parte de todo el consejo de Dios que se debe predicar. Ahora, bien, la palabra de Dios no lo dice que nosotros hacemos la tarea para beneficio nuestro. ¿Qué dice el versículo 17? Porque dice, porque esto no sería, dice la de las Américas, provechoso para vosotros. Porque esto no es provechoso ¿para quién? Para la iglesia. Si el pastor hace una tarea, si no permitimos que los pastores hagan la tarea con alegría, como dice acá, no quejándose, no es provechoso para ellos, no es provechoso para la iglesia. ¿Quiénes son los perjudicados? La iglesia del Señor. Vamos a ver esto rápidamente. Y tenemos que entender en este texto dos cosas. Primero, reconocer la autoridad que el Señor les ha conferido a los pastores. Y segundo, hacer todo lo que esté
a nuestro alcance para que ellos hagan su labor con alegría. Por eso dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermanos, recordemos que el hombre tiene una resistencia hacia la autoridad, a sujetarse a la autoridad. El hombre, ¿a cuánto les gusta que le pongan una multa en el auto? ¿A cuánto le gusta que le haga un inspector de tránsito una multa? ¿A cuánto le gusta que cuando estaban esos inspectores en la calle, que ibas caminando y cruzabas a mitad de cuadra, te tocaban el silbato? ¿Se acuerdan? Lo sacaron, porque era una vergüenza. Cruzabas a mitad, algunos tenían megáfono, me acuerdo, y te gritaban, señor del buzo verde, está cruzando a mitad de calle. Ay, ¿por qué no se calla? Rojo y cruzaba, ¿no? Y yo veía actitudes de mucho, porque en aquella época estaba trabajando en un lugar que se veían, y miraba a la gente, los insultaba, les marcaban su error, pero hermanos, le estaban diciendo algo que era para su bien. Pero el hombre naturalmente siempre reacciona de esa forma. Cuando le marcan algo, se enoja. Y no es porque le está marcando algo para molestarlo, porque va a ser provechoso para esa persona. En ese caso era provechoso para que un auto no lo pasara por arriba. Pero fíjense el corazón del hombre cómo es. Siempre resistiendo la autoridad. En la escuela, los maestros decían algo, siempre resistiendo la autoridad. Siempre en contra, siempre, yo creo que de todos los maestros de la escuela, ninguno para mí era bueno. Pero cuando uno se pone a pensar y decir, ¿por qué no eran buenos? Porque me marcaban lo que tenía que hacer, porque me decían que tenía que estudiar, porque me decían que tenía que callarme y escuchar. Pero siempre resistiendo, siempre, una y otra vez. Somos, por naturaleza tenemos esa resistencia. Por eso Pablo tiene que decir, Pablo en Timoteo, pero acá el autor de Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores. Hermanos, no es si quieren obedezcan, es una orden. Obedeced a vuestros pastores. Pero es una orden que los pastores están dando, están diciendo, me tienen que obedecer. No es Dios diciendo, obedezcan a sus pastores. Y siempre está esa resistencia. ¿Por qué? Por causa del pecado, que aún mora en nosotros. Por causa del pecado que tenemos que mortificar diariamente. Decía el pastor Sugel, vamos a poner la relación con el padre con el hijo. Y el hijo le dice, papá, quiero ir a tal lado esta noche. Y el padre le dice, no hijo, no vas a ir, no es bueno que vos salgas esta noche, te tienes que quedar. Imagínense que el hijo le contesta y le dice, bueno papá, gracias por el consejo que me estás dando, lo tengo muy en cuenta, gracias por cuidarme. Y realmente a veces no es así. Vemos que hay unas preguntas. ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué? Si no voy a hacer nada. ¿Y por qué esto? Hermanos, ¿no nos gustaría como padres que nuestro hijo nos obedeciera de esa forma? Diría, gracias papá. Para los que tenemos hijos chiquitos, ¿no sería lindo que nos obedezca del principio? Antes de tener que agarrar y sentarlos y explicarle 2 horas por qué no tiene que hacer eso. Sería precioso, pero no es así. Hay que trabajar en el corazón de ese niño para que pueda comprender que es un corazón rebelde por naturaleza, pero que Dios necesita cambiarlo para beneficio de él. Y así pasa con la iglesia. Dios dice algo y hay que sujetarse a lo que Dios dice, a la palabra del Señor. Pero ¿quiénes son los que dicen algo? Los pastores. Los ministros, los que predican, y hay que sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. Pero por ende, hermanos, hay que sujetarse a lo que dicen los pastores, porque Dios dice así. Yo no puedo decir, no, yo solo me sujeto a la palabra de Dios. Pero si estamos predicando la palabra de Dios, estamos diciendo algo. Y está bien, nos sujetamos a la palabra de Dios, pero tengo que reconocer que acá la palabra de Dios me dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermanos, el tema es que
la obediencia no es opcional. La obediencia es obedecer. Y a veces pasa cuando hay decisiones que tomar. Miren, yo les puedo dar un consejo y les puedo dar mi opinión, pero es mi opinión. Y tal vez es bueno que busques otra opinión, pero siempre yo tengo que ver qué es lo que Dios me dice. Mi opinión va a estar sujeta a lo que diga la palabra de Dios, aunque sea difícil y dura. Pero esto es lo que Dios dice. Mira, yo creo que este trabajo no te va a convenir, pero es mi opinión. Vos orá, si necesitas hablar con otra persona, fíjate, tenelo en cuenta. Pero yo tengo que saber que a mi opinión uno puede buscar otra opinión. Pero a lo que dice la palabra de Dios, que dice que hay que hacerlo, hay que obedecer. Y eso Dios lo deja bien en claro en muchos principios. En muchos principios. Y yo tengo que obedecer todo lo que dice la palabra del Señor. A veces no es que hay una confusión. A veces hay más una rebelión en el hombre. Estoy confundido. Dicen, vienen los hermanos que son solteros. Dice, tengo un chico, una chica, supongamos. No quiero mirar a nadie para no... y estoy confundido, mirá, Viti, mira, estoy confundido. Esta chica es buenísima, buenísima, es un pan del cielo, como dicen, no un pan de Dios, como dicen, que no sé cómo será el pan de Dios. Pero es el único detalle es que no es creyente. Y hermanos, mi consejo es, esa chica no es para vos, porque no es una hija de Dios. Pero también hay una chica que es cristiana, y esa chica está orando, y sé que es buena, y entonces estoy confundido. ¿Qué hago? ¿Con esta o con esta? Es que no hay una confusión, sino que Dios ya nos marca el camino que tenemos que andar. Y cuando ese camino que yo quiero irme para un lado, para el otro, ya puede llegar a ser una rebeldía, una rebelión. Y no es una confusión, porque si yo veo lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere para mi vida, es clarísimo. Y tengo que obedecer. Nada más, obedecer. Yo a veces le digo eso a mi hijo, hijo, obedece. Y yo creo, me veo a Dios mismo diciéndome esas cosas. Me está diciendo, hijo, obedece la palabra. Obedece la palabra. Por eso el Señor también da pastores a la iglesia, para que nosotros podamos sujetarnos, nos puedan guiar y podamos obedecer la palabra del Señor. Hebreos 13:17 también dice algo interesante ahí en ese texto que estamos viendo, es alívienle la carga a los pastores. Dice, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose. Hermanos, esto es algo que es para los pastores es tan importante. Primero, que nosotros sepamos quiénes son salvos y quiénes no. Nosotros podemos predicar el Evangelio, nosotros podemos hablarle y por los frutos podemos ver que están dando evidencia de salvación. Pero el que trabaja en el corazón de los hermanos es Dios. Es Dios. Por eso nosotros necesitamos que cada uno de los miembros de la congregación realicen su tarea personal en la búsqueda de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes leen la Biblia en su casa, verdaderamente. Confío en que la leen. No sé cuántos tienen un devocional, no sé cuántas horas pasan en oración. Confío en que oran. Por eso, hermanos, es una carga a veces. Porque a veces nos podemos encontrar con situaciones inesperadas de hermanos. ¿Y de dónde salió esto? Y es que si nunca se ocupaba en su devocional, en su santificación personal. Y ahora sale con estas cosas. No es algo que brotó de golpe. Es algo que él estaba descuidado. Por eso lo único que podemos hacer es decirle, miren, hay esto. Mira, Tomás, llévate esto para leer. Mira, escuchá este mensaje. Mira, Tomás, te paso esto. Mira, escuchá la radio. Llamada por teléfono. Todo es para edificación del cuerpo de Cristo.
pero no somos omnipresentes, hermanos. Confiamos en que Dios hace la tarea en la vida de cada uno de los miembros. Acá hay algunas cosas que un autor dice, qué cosas traen gozo al corazón de los pastores. Primero, el hecho de que todos los miembros dan evidencia de que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que es lo que le estaba diciendo. Segundo, ver a los hermanos cultivando y observando la paz en la iglesia. Filipenses 2, del 1 al 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso trae gozo al corazón de un pastor, saber que estamos trabajando todos juntos en la iglesia del Señor. Tercero, saber que los miembros de la iglesia están luchando en oración con Él. Dice Romanos 15:30, Romanos capítulo 15, versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ayúdenme, dice Pablo, ayúdenme a orar, orando por los pastores que presiden en el Señor. Cuarto punto, trae gozo al corazón de los pastores cuando los miembros manifiestan un amor y aprecio por la labor pastoral. Segunda de Corintios 7, del 5 al 7, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Cómo había esta solicitud entre los hermanos? ¡Qué gozo! Por eso Pablo decía, ¡qué gozo! Me consoló con la venida de este hermano. ¿Qué gozo trae a la labor pastoral cuando se manifiesta abiertamente ese amor dentro del cuerpo de Cristo? Hermanos, el Señor nos puso para que también podamos recibir amor. El Señor pone a los pastores en la iglesia para que puedan recibir amor y afecto. Les dije, toda la palabra del Señor es inspirada por Dios. Hebreos 13:24 es inspirado por Dios. Saludad a vuestros pastores. ¿Por qué Pablo tuvo que poner saludad a vuestros pastores? Porque los saludos de la época eran bien largos, bien extensos. Tan extensos que cuando Jesús los manda a predicar, les dice, a nadie saluden en el camino. No por el hecho de que eran antipáticos, porque el saludo tardaba mucho tiempo y ellos tenían una tarea que hacer. Tenían que ir y predicar. Ahora acá Pablo les está diciendo, salúdenlo. Porque el saludo era un saludo cordial, era hablar, era preguntar, era ver cómo estaban, cómo estaba su vida y un montón de cosas. Y eso es lo que trae gozo también al corazón de los pastores. Vivir en esta armonía y vivir también pensando de que no es simplemente decir hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Sino que es abrazarnos, saludarnos, ver, interesarnos unos por otros. Quinto, ¿qué trae gozo al corazón de un pastor cuando los miembros de la iglesia le dan el beneficio de la duda en las decisiones que toman? Primera de Corintios 13:7 dice, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo soporta. Hermanos, a veces hay decisiones que tomar. Y a veces es difícil tomar decisiones y que todos estén de acuerdo. Nosotros vivimos en una época de que estamos cambiando algunas cosas. Horarios, ahora enseñarle a los niños, ver el tiempo que podemos en este limitado espacio. Y a veces decimos, bueno, el viernes, hermanos, nos vamos a ocupar de la enseñanza de la palabra de Dios a los hombres en un estudio en el cual nos gozamos y los estamos llevando a cabo. Pero vemos conveniente que los niños no vengan ahora que está haciendo frío. Vamos a trasladarlo al domingo 5 veces semana por medio. Y entonces a veces al tomar esas decisiones, a algunos no les conviene, a algunos no les gusta. Pero hermanos, sería bueno
que en vez de agarrar y decir, tomaron esa decisión, ¿qué están pensando? ¿Qué tienen en la cabeza que decidieron hacer esto así? Por lo menos, dennos el beneficio de la duda. Es decir, ¿por qué habrán hecho esto? ¿Será porque nos están cuidando? ¿Será porque esto es mejor para la iglesia? ¿Por qué es mejor para la iglesia? Y hermanos, eso es lo que un pastor necesita. Tener el beneficio de la duda. Y hermanos, Dios nos puso en la iglesia para que aquellos que se levantan y que quieren empezar a traer divisiones por cuestiones de decisiones que hay que tomar, quieren traer división en la iglesia. Y esto es un pedido. Por favor, frenen a esos hermanos. Frénenlos, porque no edifican la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, es importante, y eso es lo que trae gozo, tener en cuenta esto, que algo de lo que el amor de Dios nos da es que todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soportan. Hermanos, nos vamos a equivocar muchas veces, es verdad, y a veces vamos a tomar decisiones que son equivocadas y vamos a tener que pedir perdón. Y a veces lo vamos a hacer creyendo que estamos haciendo lo correcto. Pero hermanos, recuerden, somos personas que nos equivocamos y que también necesitamos el beneficio de la duda y a su vez necesitamos el amor y el afecto como lo necesita cada uno de los miembros de esta iglesia. Sexto y último, ¿qué trae gozo al corazón de un pastor? Cuando los miembros ponen en operación sus dones para beneficio de todo el cuerpo. Hermanos, y esto es una necesidad. Así como fue importante que yo les diga a todos los que les dije al principio acerca de la responsabilidad que tenemos con esta iglesia local, es necesario conocer que cada persona que viene a este lugar es parte del cuerpo de Cristo activamente, que tiene una responsabilidad, que no es que me siento y me voy, que de acuerdo a lo que Dios le marque, puedan decirnos, hay una responsabilidad en esta iglesia local. Yo quiero trabajar, quiero poner mis dones, oración, trabajar juntos, que oremos juntos, preocuparme. Le doy gracias al Señor porque el Señor nos ha puesto en medio de un grupo de hermanos hermosos que tienen esta disponibilidad. Pero es necesario aclarar estas cosas para que no caigamos, para que no decaigamos en esta labor y en esta tarea. Porque es el gozo que le trae a un siervo de Cristo ver que los miembros tienen un compromiso con esto. Hermanos, si no quiero poner ejemplos, porque ejemplos hay muchos, pero si pongo un ejemplo tal vez estoy quitando otros ejemplos de trabajo que los hermanos que están haciendo acá en la iglesia. Entonces, cada uno sabe la tarea y la responsabilidad que tiene en la iglesia del Señor. Quería hacer un paréntesis, Carlitos quería venir hoy, ahora que me acuerdo, porque quería darle las gracias a todos los hermanos que estuvieron ayudando cuando se le prendió fuego la cocina, pero bueno, lo va a hacer él, así que tal vez el domingo que viene, si viene, él les va a estar dando esa gratitud, me dijo, a mí me lo expresó. Ahora, ¿somos nosotros el gozo para los pastores? Es una pregunta que dejamos. Estoy mostrando el aprecio, el trabajo que ellos tienen cada semana, que ellos tienen para el bien de mi alma. Hermanos, la idea que hoy yo quiero transmitirles, cuando esta semana yo preparaba esto y oraba al Señor, estaba esta necesidad en mi corazón ya hace un tiempo, porque Dios dio pastores a esta comunidad de gracia. Y es necesario que haya un reconocimiento para bien de la iglesia y poder trabajar juntos como un cuerpo. Y es una tarea que nosotros anhelamos. Hermanos, anhelamos trabajar en la obra del Señor, pero tiene que ser un sentir de toda esta comunidad de gracia y de verdad. Porque recordemos, hermanos, que esta es la iglesia del Señor. No es la iglesia de un hombre, no es la iglesia de una sola persona o de dos, es la iglesia de Cristo. Él es la cabeza, Él es el que va a venir a buscar a su iglesia, a su novia, para Él mismo, para su propia gloria. Y nosotros simplemente vamos a decir, Señor, siervos inútiles somos, porque todo lo que teníamos que hacer, hicimos. Y glorificarle al Señor
porque nos dio la posibilidad de poder estar trabajando en algo tan glorioso que se lo podría haber dado a ángeles para hacerlo. Pero Dios quiso depositar esto en vasos de barro. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre, por este tiempo de poder compartir este mensaje, Señor. Señor, tú sabes la necesidad y el anhelo que tenía de hacerlo, Señor. Pero a su vez el temor, Señor, y el deseo de no hacerlo, Señor. Pero, Padre, te doy gracias porque has permitido que lo podamos exponer, Señor, y podamos ver la verdad que dice tu palabra acerca de la labor de los pastores en esta comunidad de gracia y de verdad, Señor. Gracias, Padre. Te ruego que todo lo que hemos expuesto hoy aquí, Señor, nos hagas meditar, pensar, comprometernos, Señor. Y gracias te damos por la labor que tú estás haciendo en medio nuestro. Sigue obrando con poder en nosotros, Señor. Sigue trabajando, Señor, que cada día te podamos conocer más a ti, Señor. Que cada día te podamos conocer y glorificar en todo, Señor. Gracias, Padre. Pedimos que nos ayudes, Señor, y que nos sigas moldeando a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos, te glorificamos, te damos toda la honra a ti, Señor. Tú eres bendito por los siglos. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.